que lo que busca proteger es de forma inmediata un derecho fundamental de las personas, ¿verdad? Siempre que se vean amenazados o violados por la acción u la omisión. Es decir, no simplemente la acción de tutela es para cuando se vea vulnerado un derecho fundamental, porque también puede ser cuando se vea que amenazado, que te puede suceder. Entonces, cuando tú sientas a ese derecho amenazado o vulnerado, tú puedes interponer una acción de tutela por acción o por omisión. Ahora bien, yo les pregunté en la clase anterior, la tutela yo la interpongo ante la entidad que me vulneró o me amenazó el derecho fundamental o ante un juez de la República. Ante un juez, profe. Ante un juez, profe. Ante un juez. Ante un juez, exactamente, Miguel, exactamente, Juan Daniel. La tutela no se interpone ante el ente que te vulneró el derecho fundamental. Es un juez de la República, muchachos, es un juez de la República quien dirime entonces si tú efectivamente tienes la razón o no. Entonces, tú presentas esa acción de tutela. ¿Cómo tú presentabas esa acción de tutela antes de la pandemia? ¿Cómo tú la presentabas? Entonces, yo les voy a presentar en pantalla. Un momento. Pues esta es una acción de tutela. Miren que la acción de tutela se pone primero el juez al cual va dirigido. Aquí se puede poner juez de Sincelejo reparto o juez constitucional reparto. ¿Por qué? Porque todos los jueces del circuito de Sincelejo son competentes para conocer una acción de tutela. Una acción de tutela puede caer cuando usted presente su tutela ante un juez de familia, un juez penal, un juez de circuito administrativo o cualquier tipo de juez que esté en la capacidad de resolver su tema, porque todos los jueces son constitucionales y por eso se pone esta palabra, reparto. Ahora bien, una acción de tutela, uno pone referencia o asunto, acción de tutela, accionante y accionado. Entonces uno pone accionante y accionado. El accionante es quien presenta la tutela y el accionado es la entidad a la cual presuntamente se está vulnerando un derecho fundamental. Yo comienzo con mis generales de ley. Mis generales de ley. Mi nombre, mi identificación, en calidad de que estoy actuando a nombre propio, interpongo acciones de tutela contra la entidad accionada, con el objeto se me protejan los derechos constitucionales fundamentales contemplados en el artículo 86 de la Constitución de 1991 y que se garanticen los derechos a la vida y a la seguridad y al ámbito laboral. Entonces, aquí en esta parte yo simplemente pongo los derechos que yo quiero que se me protejan. Hay personas que en esta parte ponen todo enseguida. No, hay que tener una estructura en la tutela. Usted cuando ponga entonces los generales de ley, o sea, esta parte que tenemos aquí, usted entonces le va a echar el cuento al juez. Y usted pone la palabra hechos para que el juez sepa desde dónde empiezan los hechos, cuáles son los hechos, esos momentos en los cuales el juez debe enterarse por qué se vulneró ese derecho de petición, qué es lo que ha generado esa vulneración de ese derecho de petición. Los hechos tienen que ser claros, concisos, precisos y cortos, porque el juez debe tener claridad lo que sucedió y por qué sucedió la vulneración de esos derechos fundamentales. Entonces usted narra los hechos, todo lo que pasó, hechos. Termina siempre con un buen remate, teniendo en cuenta el estado de salud de la persona que presenta aquí el coronavirus, en este caso el ejemplo del coronavirus, se hace prioritario el insumos e implementos de protección para asegurar la garantía a la vida. Listo, ya puse mis hechos. Ahora pongo pretensiones. Pretensiones, ¿qué es? Lo que se pretende, lo que tú quieres, Entonces, con fundamento a los hechos anteriores,
Solicito al juez disponer y ordenar a favor mío lo siguiente: se tutele los derechos fundamentales a la salud por conexión a los derechos fundamentales al ámbito laboral. Ordenar a la clínica tal quien corresponda que autorice y suministre los insumos y los implementos necesarios para enfrentar la pandemia del coronavirus. Aquí era que el empleador no le estaba suministrando al trabajador los implementos e insumos necesarios. ¿Para qué? Para poder laborar y no contagiarse del virus del COVID-19. Entonces, tercero, pretendo que se cumplan con las obligaciones y responsabilidades que tiene la clínica, que se haga efectivo la entrega de las herramientas logísticas e insumos para poder trabajar y así asegurar el derecho a la vida, es decir, mi vida. Aquí, no obstante, mira que todo esto son pretensiones. ¿Qué son pretensiones? Lo que usted quiere que se le proteja, lo que usted quiere que se le proteja. Usted le va a decir al juez: vea, señor juez, pretendo esto, esto y esto, de forma clara y concisa que el juez pueda entenderlo. Aquí hubo una medida cautelar. Ahora, ¿para qué creen que sirve una medida cautelar? ¿Para qué creen que sirve una medida cautelar? Para que se dé cumplimiento a lo solicitado, profe. Para que se le dé cumplimiento a los solicitados. Ahí, una medida cautelar puede ser prisión de 2 días, por ejemplo. ¿Será eso? Una medida cautelar. También podría ser como lo que... anotar algo, hacerle como, ¿cómo es la palabra? Un preaviso de lo que le puede pasar si no hace lo que se le está pidiendo, si se le vulnera el derecho a la persona. Creo que eso. Por ahí profe, va no es de rápido cumplimiento, profe. Esto, por ahí va Para la que se dé de manera eficaz. O que se le dé efectividad a esa resolución. O sea, es darle máximo la mayor agilidad del proceso, porque ahí está atentando contra la vida de la persona y no hay que darle mucho tiempo. Una medida cautelar es anticiparse a un resultado. ¿Me hago entender? El juez, ¿cuánto tiempo tiene el juez para fallar? ¿Quién me dice en una acción de tutela? 10 días. 10 días. Exacto. El término para que el juez falle son de 10 días. Grábeselo todos en la cabeza, porque yo se lo pregunto, se lo preguntan en la calle y usted no sabe. Mejor dicho, son 10 días que tiene el juez para fallar. Pero cuando yo presento una medida cautelar, no simplemente en una acción de tutela, sino en cualquier otro proceso, es que yo me quiero anticipar. Me quiero anticipar a un resultado del juez. Entonces, si yo voy a esperar 10 días que el juez expida el fallo, puede ocurrir que me puedo contagiar antes de que el juez me garantice el derecho. ¿Me hago entender? Entonces yo le voy a decir: señor juez, vea, usted antes de, yo voy a presentar una medida cautelar. O sea, es decir, yo quiero que usted se anticipe a su resultado porque me puedo contagiar en el caso particular que está pasando aquí. Entonces, cuando uno presenta una medida cautelar es porque quiere anticiparse al resultado del juez, para que el juez proteja un derecho fundamental o cualquier otro derecho. Entonces, para eso son las medidas cautelares, es decir, es algo sorpresivo, es antes de. Profe, Adelante. le comento lo de la previsión preventiva porque yo sé de un caso en una EPS que, bueno, le vulneraron a una persona el derecho a la salud y se dio una medida cautelar contra la coordinadora de una EPS acá en Sincelejo y le dijeron que tenía prisión preventiva por 2 días como medida cautelar de carácter excepcional. Sí, pero ahí para esta clase de medidas que o sea, yo desconozco el caso, pero debió ser que ya tuvo que haber tenido un proceso. Porque una medida cautelar de esta clase de medidas no sé bajo qué circunstancias se pudo haber dado. Entonces no sé si esa medida cautelar es con ocasión a un incumplimiento que ya se tuvo con posterioridad en ocasión a un proceso, como un incidente de desacato. Entonces, pero solicitar una medida cautelar de la que tú, tal como tú me lo estás solicitando en una tutela, no sé qué tan procedente sea, porque no le estás dando la oportunidad a la entidad que se pronuncie.
que tú estás condenando de antemano a una persona, condenando entre comillas, o sea, entre comillas, sin darle la oportunidad que se pronuncie. Entonces yo lo que creería aquí es que lo que tú me estás planteando es que pudo haber pasado un proceso previo para que el juez de la República pudiera optar por esa medida cautelar que tú me estás planteando, ¿oíste? Pero eso sí es una medida cautelar, lo que tú me acabas de mencionar. Sí, señor. Una medida cautelar también podría ser solicitar cuando uno está en peligro de muerte por amenazas. Totalmente. Solicita protección del Estado. Totalmente. Entonces, tú solicitas protección a través de una tutela, un ejemplo, pero como medida cautelar le dices al juez de forma urgente, necesito un esquema de seguridad, porque ¿qué pasa? Que se pueden matar en esos 10 días, ¿cierto? Exactamente. Una tutela, honorables estudiantes, pues cuando usted sienta amenazado o vulnerado, no se le niega a nadie. A nadie se le niega, siempre y cuando sea una entidad pública, claro está, o cuando sea una entidad privada que preste un servicio público, porque cuando es privada puede declararse improcedente. Entonces, hagan los ejercicios, presenten derechos de petición, presenten tutela sin miedo, porque efectivamente ustedes ya están en camino a ser futuros abogados y esto es lo que nos da cierto bagaje y nos da por lo menos conocer el derecho procesal, en este caso de cómo se maneja procesalmente una acción de tutela, para que cuando ya uno conozca cómo se maneja un juzgado, ya cuando se me venga otro medio de control como reparación directa, nulidad electoral, nulidad por establecimiento de derecho, nulidad simple, nulidad contractual y entre otras, ya ustedes por lo menos tengan cierto bagaje. Listo, entonces, ¿qué he puesto yo? Primero, identifico al juez. Es un juez que cualquier juez es constitucional, reparto. Identifico a las partes, al accionante y al accionado, los generales de ley donde yo me identifico y actúo en representación de tal, y el artículo que fundamenta la tutela, aquí pongo lo que son los derechos que presuntamente están siendo vulnerados, los hechos, las pretensiones, si hay medida cautelar. Esta medida cautelar, se lo recuerdo, no es obligatoria, no es obligatoria. Si usted considera, puede ponerla, si no, no. No es que el profe me dijo que siempre hay que hacerlo con medida cautelar. No. Tenemos la parte de las pruebas, que es algo muy importante, la parte de las pruebas que ustedes la tengan en cuenta porque es una forma de cómo usted prueba de que no ha cumplido con lo que usted solicitó en las pretensiones. Los fundamentos de derecho en los cuales usted se fundamenta para decir por qué usted pretende lo que desea, de tratar de convencer al juez, no, usted le está dando cierto soporte jurídico, decirle al juez, vea señor juez, en el caso particular, sea la honorable Corte Constitucional ha dicho lo siguiente, esto, asimismo en sentencia tal, de fecha tal, estableció lo siguiente, mire todo este marco de pretensiones que teníamos acá. Profe, una pregunta. Adelante. Ahí donde dice fundamento jurídico, yo aparte de anotar jurisprudencia puedo anexar parte de doctrina o elementos doctrinales. Totalmente. Usted puede traer a colación una parte de un libro que hable sobre el derecho a la salud, usted puede tomar un doctrinante totalmente diferente. Normalmente esta tutela no la hice yo, esta tutela la hizo otra persona, pero yo normalmente pongo fundamentos de derecho, fundamentos legales, artículo tal, establece esto. Fundamentos constitucionales, artículo tal. Fundamentos legales, fundamentos doctrinales. Doctrinales, correcto. Fundamentos jurisprudenciales. Usted puede citar todo lo que usted quiera, de donde usted desee, pero uno siempre se soporta en la misma Corte Constitucional, porque usted sabe que la Corte Constitucional es la guardiana de los derechos fundamentales, es la que efectivamente más estudia este tipo de casos de vulneraciones. Y siempre existe un precedente en el cual usted siempre tiene que buscar en la página de la Corte Constitucional relatoría, derecho a tal, y ahí le va a aparecer todas las tutelas con respecto al tema particular. Y hasta consuetudinario se podría meter, ¿verdad? Totalmente. Competencia, entonces aquí ponemos competencia, usted le dice, y esto va casi en todos los como modelo, con competencia, donde le estamos diciendo, señor juez, usted es competente en atención al decreto 382 que dispone que todos los jueces son constitucionales.
Juramento, este juramento es muy importante y no puede faltar, a diferencia de la tutela, en donde se manifiesta, se le dice al juez, manifiesto, señor juez, bajo la gravedad de juramento, que no se ha presentado ninguna otra acción de tutela con los mismos hechos y derechos. ¿Por qué este juramento es importante hacerlo? Porque usted está diciendo al juez de que bajo estas mismas pretensiones y estos mismos hechos, usted no está presentando a otro juzgado. ¿Por qué? Porque se puede configurar algo que se llama la temeridad, y la temeridad, más adelante voy a explicar, es sancionable. Porque ¿qué tal usted presentando? Usted va a pedir un medicamento que la EPS en su momento no le suministró. Entonces presentó los mismos hechos y los mismos pretensiones en un juzgado. Entonces usted dice, ay, yo quiero 3 medicamentos. Entonces voy a presentar 3 tutelas para ver si entonces los 3 jueces me fallan, entonces me van a entregar 3 cajas de medicamentos. No. Eso es temerario y eso incurriría en unas sanciones procesales, penales y otras que vamos a ver. Los anexos, solicito tengan en cuenta los anexos en los cuales usted soportó las pruebas, y las notificaciones, que es prácticamente donde la parte accionada y el accionante van a recibir las notificaciones con sus respectivos correos electrónicos y direcciones de ambas partes. La dirección de ambas partes, tanto la suya que presenta la tutela como la de la entidad. Y pues la firma suya como tal. Entonces, si ustedes pueden observar, esta tutela es una entrada a una demanda que ustedes pueden presentar. Ustedes tienen que comenzar a hacer tutelas para que les dé mayor afinidad al momento y lenguaje al momento de presentar sus procesos. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes sepan. Bien, entonces, ya mirando la estructura de una acción de tutela, nosotros podemos decir, ya lo explicamos en la clase anterior, que la tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, y además de eso, tiene el decreto 2591 de 1991, que es el decreto que regula la acción de tutela en Colombia. Regula la acción de tutela en Colombia. Vamos a... ¿Cómo? El decreto es el 2591 de 1991. Los que están anotando pueden seguir anotando otro. El 382 del 2000. Habíamos establecido que la tutela tiene unas características. ¿Cuáles fueron las tutelas? ¿Cuáles fueron las características que nosotros hablamos de la tutela? ¿Cuáles fueron esas características? Que es de carácter residual. Que es de carácter residual. Que te trámite subsidiario, te trámite sumario, preferencial y que no tiene caducidad. Que no tiene caducidad. Exacto. ¿Y qué será la caducidad? ¿Quién me recuerda qué será la caducidad? Que se puede interponer en cualquier tiempo. Exactamente, que se puede interponer en cualquier tiempo. Se puede interponer en cualquier tiempo. Es preferencial porque son derechos fundamentales y desplazan a cualquier otra acción que exista, a excepción de la habeas corpus, porque la habeas corpus tiene un plazo mucho más razonable que la acción de tutela. Bueno, entonces, ¿cuándo una tutela, un juez de la República la puede declarar improcedente? Es decir, le vea, señor. Profe, cuando existen otros mecanismos judiciales para la misma. Totalmente. Cuando existe otro mecanismo judicial, otro mecanismo de defensa judicial, el juez le va a decir, vea, señor, usted utilice otro mecanismo, porque usted, ¿por qué viene ahora con una acción de tutela? ¿Qué quiere? ¿Que le falló más en 10 días? No, ya usted tiene reparación directa, ya usted tiene otra demanda ordinaria, usted pudo haber agotado el recurso de un derecho de petición, el recurso de reposición, pero usted viene con eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno presenta un derecho de petición y uno le contesta en el derecho de petición, uno también agota lo que se le denominaba anteriormente la vía gubernativa, es decir, porque tú tienes la opción de agotar el recurso de apelación y reposición. Si tú no agotaste esos recursos que te da la ley de
de apelación y en subsidio de apelación, tú no puedes entonces ya a juzgar decirle, vea, yo quiero que usted me vulneró un derecho así, así. No, el juez te va a decir, vea, pero usted tenía la oportunidad de agotar los recursos, porque usted viene hasta ahora. ¿Qué otra causal el juez puede decirle que es improcedente la acción que presentó la persona? ¿Cuándo? Cuando no se soporta en hechos objetivos, es decir, que cae en la subjetividad. Cuando cae en la subjetividad. Pero yo creo que, bueno, en este caso declararlo improcedente es un poco difícil. De pronto eso que tú me dices, Juan Daniel, el juez lo puede vislumbrar con una, no declararlo improcedente, sino en este caso el juez puede darle la oportunidad a la persona para que reformule esos hechos. Ya vamos a explicar por qué, ¿oíste? Sí, señor. ¿Qué otra, con respecto al habeas corpus, será procedente una acción de tutela? No, señor. No es procedente con el habeas corpus. No es procedente, o sea, es decir, usted no puede utilizar la tutela para que le protejan un derecho fundamental como el de la libertad, porque eso es lo que protege la acción de tutela. Un momentico que me esté dando una llamada, compañero, ya los atiendo. Listo, muchachos, qué pena, pero estaba contestando una llamada. Entonces, ya miramos que cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de habeas corpus, en este caso no se podría invocar proteger un derecho fundamental a la libertad, porque ya tenemos una acción que se llama habeas corpus, que es la que está dispuesta para eso. ¿Cuándo más podía declarar un juez la improcedencia de una acción de tutela? Cuando se pide a través de la acción de tutela que se le garantice un derecho consumado. Exactamente. Cuando se pida al juez un derecho que ya está consumado. Un ejemplo de ello, ¿cuál puede ser? Profe, usted la clase pasada nos ofreció el ejemplo de que si una persona ya estaba muerta, ¿cómo se iba a solicitar que se le defendiera el derecho a la vida si la persona ya había fallecido? Totalmente cierta. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a un juez, protéjale el derecho a la vida a mi padre fallecido? ¿Sabes? Pero ¿cómo así? Si ya el daño está consumado. Y a su vez quiero que se le, y a su vez que se le paguen los daños y perjuicios de la muerte. Entonces dice, pero ¿cómo así? O sea, te va a pedir te va a pedir que se le proteja la vida y además está pidiendo que se le paguen daños y perjuicios. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, honorables abogados, ¿qué solución me pueden dar a mí? ¿Qué solución me pueden dar? ¿En qué caso, bro? Cuando usted va y usted ¿qué respuesta le puede dar a la señora que presente una acción de tutela para que le protejan la vida al padre fallecido y a su vez se le paguen los daños y perjuicios ocasionados en el mal procedimiento de la clínica? Que con ocasión ¿Cómo? Es improcedente. Improcedente. Profe, ya porque hay un derecho consumado. Y hay otro mecanismo judicial para eso. La respuesta debe ser encaminada en dos respuestas, por decirlo así. En una misma respuesta usted le tiene que dar dos soluciones. Dos soluciones no, tiene que decirle, vea señor, usted se equivocó por esto y esto y por esto y esto.
La primera, ¿cuál es la primera respuesta? Primero, es improcedente porque ya hay un derecho consumado. Totalmente. La segunda, con respecto a pago. Existe otro mecanismo de defensa, profe, porque ya ahí se le violaron otros. Existe otro mecanismo de defensa judicial para ello. Esto se los digo a ustedes porque esto es lo que nos caracteriza y nos distingue ya de otros abogados, de las personas del común. Un ciudadano que no esté estudiando derecho comete esta clase de errores normalmente, y es normal porque la acción de tutela la puede presentar cualquier persona. Es una acción pública, la puede presentar cualquier persona, no necesariamente tiene que ser abogado. Y mira que la persona del común puede acudir a un juzgado y presentar la acción de tutela. Sí, claro que lo puede hacer. No necesariamente tiene que ser abogado. Entonces, eso es lo que nos caracteriza de una persona que no está estudiando derecho. Bien. Cuando se trate también de actos de carácter general o personal, ¿verdad? También porque hay actos administrativos, ¿qué es un acto administrativo? La administración pública habla a través de actos administrativos, óigame bien. Todo lo que la administración hace es a través de actos administrativos. Profe, ¿qué es un acto administrativo? Un acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la administración. Cuando la administración pública desea contratarlo, ¿usted lo hace a través de qué? ¿Mediante qué? De un decreto, creo, ¿no? Sí. Entonces lo hace a través de acto legal y reglamentario. Entonces existe lo que es una posesión, un decreto y una posesión, ¿verdad? Usted se posesiona en atención a un decreto o un acto administrativo. Esos son los actos administrativos, el documento que pide la administración pública para contratarlo. Si la administración pública quiere poner un pare en la esquina, tiene que hacerlo a través de un acto administrativo, es decir, tiene que existir una documentación previa, un estudio previo para poder poner un pare en la esquina. Si la administración quiere contratar con una obra pública, deben existir muchos actos administrativos, el deseo de la administración de contratar, y todo es por escrito. Entonces tú no puedes atacar un acto de estas características mediante una tutela. No. Tú no puedes hacerlo porque ya existe otro mecanismo de defensa judicial. Esa no se llama acción de cumplimiento, profe. No, esa acción de cumplimiento la vamos a estudiar más adelante. Oye, esa acción de cumplimiento la vamos a estudiar más adelante. Entonces, vamos a continuar entonces con el procedimiento con respecto a la acción de tutela, y ahora sí nos vamos más que todo a lo que tiene que ver con el procedimiento. ¿Quiénes están legitimados para presentar una acción de tutela? ¿Quién cree que está legitimado para presentar una acción de tutela? Todo colombiano. Cualquier persona puede presentar una acción de tutela, no necesariamente tiene que ser abogado. Sin embargo, también se pueden agenciar derechos ajenos, o sea, es cuando usted actúa en representación de otra persona. Un ejemplo de este caso son los menores de edad, ¿verdad? Se le está vulnerando a su hijo menor de edad un derecho fundamental. Entonces usted dice, yo, fulanito de tal, actuando en calidad de representante legal del niño tal, del joven tal, de la señorita tal, de la señora tal, del señor tal. Usted está representando en calidad de tal persona, y el cual debe de manifestarlo. ¿Quiénes más pueden representarlo ustedes? ¿Quiénes más? ¿Qué entidad se encarga también de representar intereses bajo estas circunstancias? La Defensoría del Pueblo. Muy bien, el Ministerio Público, ¿verdad? ¿Y el Ministerio Público en cabeza de quién? De la personería y los defensores del pueblo. Entonces, usted va a la defensoría de la personería, mire que me está pasando, si es de escasos recursos,
me está pasando esto y esto, y entonces hay unos asesores abogados que ustedes también van a ser defensores o personeros y ustedes van a conocer de esto. Entonces se le presta esta clase de servicio y lo representan dentro de la tutela. Bien, entonces continuamos. Ya miramos el contenido de qué es lo que debe contener la tutela. Ya ustedes ya miraron qué es lo que debe contener la tutela en estos casos. Entonces, anteriormente yo para presentar una acción de tutela, ¿cómo tenía que hacer? ¿Quiénes aquí han tenido esa oportunidad que presentaron de forma presencial? Bueno, antes se tenía que ir a un centro de servicios judiciales, a los juzgados, usted iba al centro de servicios judiciales y llevaba su escrito. Pero ¿cómo era su escrito? Usted tenía que llevarlo en una carpeta diligenciada, en una carpeta debidamente foliada, en la cual usted llegaba a la ventanilla, le entregaba al funcionario su tutela y el funcionario posteriormente y la tutela tenía que ir con varios traslados. ¿Qué son los traslados? Las copias de la tutela y sus anexos, cosa de que se iba la tutela principal que va en el expediente y los demás copias que van para las entidades que usted va a accionar y para el archivo del juzgado. Entonces usted iba con la tutela y con 3 copias de la tutela dentro de su carpeta. Usted se le entregaba al funcionario. ¿El funcionario qué hacía? El funcionario digitalizaba todos sus datos y el funcionario tiene un software donde hace un reparto en el cual usted puede poner juez penal, juez civil, juez de familia, juez administrativo, cualquiera el que usted desee colocar ahí, pero el sistema, como todos los jueces son constitucionales, el juez hace un reparto y le cae a un juez administrativo, no obstante que usted haya puesto en su tutela juez de familia, le cayó un juez administrativo. Entonces, cuando usted le entrega esa tutela a ese funcionario judicial, usted le arroja un certificado, en donde ese certificado manifiesta el juzgado donde cayó, en la fecha, las partes, y es entonces cuando esa oficina le envía le envía al juzgado esa acción de tutela. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que cuando usted presentaba una tutela en la presencialidad, usted no se tenía que ir directamente a juzgado a presentarla. Usted no iba directamente a juzgado a presentarla. Usted no va directamente al juzgado. Usted va a una oficina de servicios judiciales y la misma oficina se encarga de repartir al juzgado competente. Usted no tiene que llevar la tutela al juzgado, no. Eso es un trámite interno. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ¿cómo se hace ahora? Si están cerrados las oficinas judiciales. Ya las tutelas se están presentando de forma virtual. Hay unos links dispuestos para ello, en donde usted la presenta, usted arroja sus datos y ahí mismo le da el certificado en a qué juzgado le es competente para conocer de esa tutela. ¿Ok? Usted adjunta su tutela, usted manifiesta sus datos en el sistema y listo. Ahí mismo entonces puede presentar la acción de tutela de manera virtual. Así se está manejando actualmente, no de forma presencial. Una vez el juez ya conozca la tutela, díganme cuál es la posición del juez cuando el juez le llega la tutela hacia la mano. ¿Qué le toca hacer juez entonces ahí? 3 palabras clave. Para que no se lo olvide a ustedes jamás. Profe, a ver si procede o no procede. ¿Si es qué? Si es procedente, la ley para decir procedente. Totalmente. Y para poderla leer, el juez tiene que tomar una posición. Y es decir, la estudia, la ley dice, la inadmito, la rechazo o la admito. La inadmito, la rechazo o la admito. El juez puede inadmitir la demanda
¿Y qué pasa cuando el juez inadmite la demanda? Entonces el juez inadmite la demanda porque le hizo falta un documento, porque no fueron claros en unos hechos, y el juez necesita mayor claridad, y entonces inadmite la demanda. ¿Y cómo la inadmite? La inadmite a través de un auto, no es un carro, sino que los jueces de la República se manifiestan a través de autos. Autos es el pronunciamiento del juez, que lo hace a través de un documento, que se le conoce auto. El auto es la forma como se comunican los jueces dentro de los procesos. Entonces el juez saca un auto inadmitiendo la tutela, diciéndole, vea, hace falta un elemento formal que por tal motivo nosotros no podemos hasta tanto usted no lo anexe, y le damos un término de 3 días. Entonces el término de la inadmisión es de ¿cuántos días? 3 días. Si esa persona dentro del término de esos 3 días no adjunta lo requerido, le rechazan la demanda. Le rechazan la demanda. Puede pasar también que el juez de salida no inadmita la tutela, sino que la rechace. La rechace por improcedente o cualquier otra circunstancia. ¿O cuál es el otro evento que puede suceder? El juez puede inadmitirla, rechazarla ¿o qué? Admitirla. Admitirla, exactamente. Entonces usted es feliz cuando usted presenta tu tutela y el juez dice, saca un auto diciendo, admítase la tutela. Te le entra un fresquito, porque supo que lo que hizo está bien hecho, por lo menos lo que hizo. Eso no le garantiza a usted el resultado. Compañero Dager, son las 11:43 de la mañana. Teníamos planteado hora 11 de la mañana y usted casi 43 minutos después se conecta a la clase. Es una constante de siempre en el cual usted siempre se conecta de forma extemporánea. En reiteradas ocasiones le he llamado la atención y recuerde que usted, la grabación, esto está siendo grabado en donde me quedan las evidencias ante la universidad que usted está ingresando a los encuentros virtuales de forma extemporánea. Entonces, el juez tiene estas 3 posiciones: admite, inadmite o rechaza. Cuando el juez admite la tutela, chévere, usted hizo las cosas bien hechas. El proceso continúa. Ahora, yo les pregunto, le hago otra pregunta de recorder. ¿Cuál es el plazo que tiene el juez entonces para fallar? 10 días, profe. 10 días. 10 días. Eso no se puede discutir, 10 días. Entonces, cuando usted presenta su tutela, el juez se la admitió, enseguida está corriendo en el mismo auto, en el mismo escrito, usted está pendiente, porque el juez, ¿qué hace? El juez le corre traslado ¿a quién? ¿A quién le corre traslado al juez para que se pronuncie, para que conteste la tutela que usted presentó? ¿A quién? ¿A la entidad qué? Al accionado. Al accionado, muy bien. Entonces usted presenta tu tutela, el juez lo admitió en el mismo auto, en el mismo escrito eso, el juez se pronuncia y le dice, vea, señor accionado, señor EPS, señor entidad, pronúnciese dentro de un término máximo. O sea, el juez le puede dar máximo, un término de 3 días, porque puede pasar que le dé 24 horas en el término de la distancia, pero un término máximo de 3 días, porque recuerde que el juez tiene 10 días para contestar. Entonces los jueces estipulan un término máximo de 3 días para que la entidad se pronuncie, máximo, pero quiere decir que le pueden dar en el término de la distancia 24 horas o un término mucho menor. ¿Por qué? Porque necesita sacar esa tutela en 10 días. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que la entidad conteste la tutela, o que la entidad no la conteste. Si no contesta la tutela, ¿qué quiere decir esto? Que se dan por cierto los hechos presentados en tu tutela. Si no la contesta, ¿qué quiere decir? Que te están dando por cierto lo que tú estás presentando. Si contesta, te van a manifestar que no ha sido vulnerado por esto y esto o cualquier otra circunstancia. Entonces, ya cuando el juez tiene tu tutela y tiene la contestación de la tutela, porque ya contestó la contraparte, lo llevó a juzgado, el juez, ¿qué le toca hacer? ¿Qué le tocaría hacerle al juez?
Cuando el juez tiene tu tutela, admitió tu tutela, la entidad accionada contesta la tutela, dígame qué le toca hacer al juez ahora. El fallo, ¿no? ¿Qué le toca? Dar el Tomar fallo. una decisión. Pero duro, yo no lo escucho, no digo, sin miedo. Tomar una decisión. ¿Y cómo se El llama esa fallo. decisión? El fallo. Le toca fallar, porque aquí en las tutelas de pronto no hay un periodo probatorio, no hay alegatos como en otros procesos. Aquí ya tú con las pruebas que tú llegaste con la tutela y las pruebas que se llegaron con la contestación, con eso el juez tiene las herramientas necesarias. Aquí no es como otros procesos donde hay una audiencia, hay una audiencia, hay audiencia de prueba, audiencia. No, aquí no hay nada de eso, esto es directo. Entonces el juez ya con todos esos elementos falla. Ya con todos esos elementos el juez falla y entonces ya te otorga el derecho o no te otorga el derecho. Así de sencillo. En el evento en que el juez a ti no te otorgue el derecho, ¿qué creen que tenemos nosotros para decirle al juez, señor juez, usted se equivocó, no me parece, por esto y esto? ¿Cómo se llama ese? Apelación. Apelación. De cierta medida sí es una apelación, pero no es el término que se debe utilizar porque la ley no menciona que es apelación. Pues esta clase de ley no menciona que es apelación. Pero es una verdadera apelación, pero no es el término que se debe utilizar. ¿Cuál es el término que se debe utilizar? ¿Quién cree quién sabe? Yo sé que ustedes saben. ¿Cuál creen? No es casación, profe. Hombre, te me fuiste lejos. Yo voy a, cuando digo, pues yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, es una verdadera apelación, pero tiene otro nombrecito que hay que relacionarlo. Impugnación. Yo creo que lo tenía mucho en la lengua. Impugnación. Entonces tiene que presentar una impugnación, ¿verdad? ¿Quiénes pueden presentar la impugnación? ¿Quién creen que la puede presentar? ¿El accionante o el accionado? ¿O cualquiera de los dos? Sancionante. Cualquiera de los dos puede presentar. Cualquiera de los dos, porque pues si yo presenté la tutela y el juez falla a mi favor, pues yo no voy a presentar impugnación porque falló a mi favor. Pero la contraparte, el accionante dice, yo sí voy a impugnar porque yo reitero, yo soy quien tengo la razón. Entonces, puede presentar impugnación cualquiera de las dos partes. Cualquiera de las dos partes puede presentar impugnación. Ahora, ¿será que el mismo juez conoce la impugnación? ¿Será que el mismo juez le tocará resolver lo que él mismo hizo? No, señor, ya eso pasaría a otro juez. Ya el juez cierra el caso ahí. Entonces, Pasaría a segunda instancia. eso pasaría a segunda instancia, muy bien. Pasaría a la segunda instancia. No es el mismo juez el que conoce el proceso, porque se convertiría en juez y parte. Imagínate tú, juez y parte. Entonces, de nada vale que el mismo juez me diga, porque yo sé que el juez va a decir, no, yo voy a reiterar lo que yo dije. Entonces ya pasa a una segunda instancia. Le pasa una segunda instancia y es el superior jerárquico de ese juez. Y esa segunda instancia va a conocer de la impugnación. No obstante que a la tutela, que ya fallaron a favor tuyo, se le va a dar cumplimiento. Sí, se le está dando cumplimiento, se le da cumplimiento. Que pasa a la segunda instancia. La segunda instancia tiene un término mayor todavía para poderse pronunciar. Recuerden que en primera instancia, ¿cuál es el término para fallar? Hemos dicho 10 días. 10 días. En la segunda instancia, para resolver esa impugnación, es el doble. ¿Cuánto sería el doble? 20 días. 20 días, muy bien. 20 días tiene la 20 segunda días. instancia. 20 días tiene la segunda instancia para pronunciarse al respecto. Es decir, si confirma lo que el juez estableció en la sentencia de primera instancia o revoca la decisión.
o revoca la decisión, porque ya es de segunda instancia es lo que va a estudiar, entonces puede, ya les dije, puede revocar la decisión o puede confirmarla. Si la confirma, todo queda como estaba. Si la revoca, cambian. Ya él da una orden con respecto a eso. Todas las tutelas en Colombia tienen revisión en la Corte Constitucional. Todas se van para la Corte Constitucional. Todas. Ahora, pueda que se vayan, pero una cosa es que se vayan y una cosa es que sean seleccionadas por la Corte Constitucional. Entonces, todas las sentencias TEC que uno ve por ahí son de las que tienen estudio constitucional y que posteriormente la Corte las selecciona. La Corte las selecciona en atención a unos criterios en los cuales muy propios de la Corte para poderlas seleccionar. Entonces, todas las tutelas en Colombia tienen revisión de la Corte Constitucional. La respuesta que es Sí, claro. sí. ¿Cuál es el inconveniente? Que no todas son seleccionadas para estudio, porque no da abasto. Colombia produce más o menos como, se presentan como 3.000 o 5.000 tutelas diarias en Colombia, tú te puedes imaginar, multiplícalas por un mes. Entonces, atención a unos criterios. Entonces, ¿qué tenemos también? ¿Qué pasa cuando la entidad no cumple con el fallo establecido? No cumple con el fallo. Desacato. Entonces tenemos lo que se le denomina un incidente de desacato. Un incidente. Ahí se podría ejecutar la medida cautelar. En el incidente de desacato. Bueno, profe, ¿me puede hacer el favor de repetirme lo que dijo? Bueno, listo. Si no se cumple lo que el juez está diciendo, porque el juez ordenó esto, el juez le ordenó a la entidad que le entreguen el tratamiento, que le suministren el medicamento, y la entidad simplemente hizo caso omiso a una orden judicial. ¿Qué se puede reabrir ahí? Entonces usted va al mismo juzgado que presentó la tutela y presenta un incidente de desacato. ¿Cómo se va a llamar esto? Referencia, incidente de desacato. De la acción de tutela radicada tal, por los siguientes hechos. Petición. Listo, ok. Ya el juez sabe que es un incidente de desacato. Y el juez entonces, ¿qué le toca hacer al juez? Llegó el incidente, abre otro expediente en atención a ese primero. Abre otro expediente de incidente de desacato y le corre traslado nuevamente a la entidad y le dice, señora entidad, cuénteme, ¿por qué usted no está cumpliendo con lo que yo dije? ¿Qué ha pasado? Recuerde que usted puede incurrir en esto, y usted es sancionable por esto y esto. Entonces la entidad puede contestar diciendo que listo, ya le dimos solución. Ok, se cierra el expediente. O da una respuesta insuficiente y ya con esa respuesta insuficiente el juez tiene que tomar una decisión. Entonces la decisión puede ser arresto. Lo más drástico es el arresto a ese funcionario que está incumpliendo una orden judicial por parte de un juez de la República. Por eso es que le temen a estos incidentes de desacato, porque el juez como medida proporciona lo que es un arresto a ese funcionario que no está acatando la orden judicial. ¿Vieron? Entonces eso es muy importante. Entonces, eso fue lo que le pasó a la coordinadora de esa EPS que le estaba comentando. Que ella me dijo una vez, no, me pusieron una medida cautelar de prisión preventiva por no cumplir con una tutela. Lamentablemente los directores de EPS a veces prefieren, bajo no sé qué directrices, irse preso que otorgar el medicamento, el tratamiento. No sé si es porque manejan presupuestos o qué. Bueno, muchachos, a grosso modo, en el caso de que yo quiera reclamar la protección de derechos colectivos, ¿cómo demuestro que la acción popular no es idónea? ¿Cómo demuestra que la acción popular no es idónea? Sí, es decir, usted sabe que en la tutela también podemos reclamar derechos
e intereses colectivos. Sí, pero para eso tenemos las acciones de grupo y se puede declarar improcedente una tutela porque tú estás solicitando un derecho colectivo a través de una acción de tutela y el juez te puede decir, señor, usted tiene la acción popular, señor. Me puede decir que es improcedente. ¿Cómo? Entonces, me puede decir que es improcedente. Te puede decir que es improcedente porque ya tú tienes otras acciones que protegen. O sea, que no necesito demostrar que, por ejemplo, la acción popular no es idónea para amparar esos derechos fundamentales. Exactamente, porque las acciones populares también amparan derechos fundamentales, también los amparan. Entonces, si el juez se da cuenta de que es un interés colectivo o otra circunstancia, dice, no, señor, usted no va a acudir a la tutela porque usted tiene la acción popular, la acción de grupo. Vaya, acuda a eso. Usted no va a decirme a mí que le haga un puente porque usted lo puede decir a través de una acción de grupo. Porque es que se le están vulnerando los derechos a los niños, entonces como tal ocasión yo requiero que usted le haga un puente peatonal en la troncal de eso es improcedente. Si bien hay afectación de los derechos fundamentales, tenemos otra acción para poder entonces subsanar ese problema. Entonces, muchachos, por el día de hoy dimos lo que es la tutela, y a la próxima clase trataremos de... Y eso, que el tema que estoy manejando yo lo estoy manejando desde una perspectiva procesal, no lo estoy manejando desde algo somero, en donde simplemente yo les explico qué es la tutela y listo. No, les estoy explicando desde cómo se presenta la tutela hasta cómo el juez actúa dentro de las etapas que se dan. Esto y ustedes lo comprenderán y me agradecerán cuando estén en la calle o cuando estén en noveno o décimo, que van a tener una mayor visión del procesal administrativo. Profe, y yo, bueno, le agradezco y le agradecemos por esto, porque mire, yo estaba hablando con una prima que va por octavo semestre y yo le estaba comentando, ya el profesor nos empezó a mostrar la estructura y el proceso para hacer derecho de petición y tutela, y me dijo, eso a mí no me lo explicaron en el tercer semestre. Entonces, claro, le agradezco por entrar en estos temas de procesal constitucional, porque son importantes. Totalmente. Mire, a veces, se los digo porque, muchachos, porque yo lo he dicho muchas veces aquí en clase. Yo este tema procesal nunca lo vi. Es que a mí no me enseñaron a hacer un derecho de petición en la universidad. No me enseñaron a hacer. A mí no me enseñaron a hacer una tutela. Yo la vine a aprender después que yo era abogado. Entonces yo digo, pero si el escenario perfecto es la universidad, o sea, el escenario perfecto para yo equivocarme en la universidad, para que el profesor me diga está bueno, está malo. ¿Por qué? Porque yo tengo que cometer esta clase de errores cuando usted ya como profesional. Lo más lindo es que usted que entonces diga, por ahí el profesor a mí me enseñó su derecho de petición, voy a buscar la estructura que el profesor me enseñó, qué artículos tengo que fundamentarme, que tengo que poner unos hechos, que tengo que poner unas pretensiones, unos fundamentos de derecho, que tengo que poner notificaciones. Eso es lo mínimo que tengo que identificarme. Ya lo demás es carreta, porque ya lo demás usted lo puede fundamentar con sentencias de la corte, con los hechos que usted tiene. Eso es lo más bonito. Entonces yo lo que no trato de repetir fue lo que me hicieron los profesores a mí en mi pregrado, en donde yo salí con un mar de dudas, con los conocimientos y sin los conocimientos. Así digo yo. Porque no sabía de pronto llevar lo que tenía en la cabecita y llevarlo al papel. No sabía. Entonces tuve que aprender en la marcha. Entonces quiero que esto pues es un plus que como docente les doy a ustedes y espero lo agradezcan más adelante en sus vidas personales, profesionales, y les va a servir de mucho durante toda la carrera. Si nos volvemos a encontrar, yo creo que les voy a repetir esta clase, pero evolucionada en séptimo semestre, si la universidad dispone de mis contratos, porque yo no dependo de mí, sino que la universidad piensa como empresa y piensa en atención de pronto unos criterios económicos, una viabilidad económica. Y entonces, si nos vemos en séptimo semestre, pues les voy a dar consultorio jurídico, si yo soy el docente, porque pueda que no esté. Y así vamos con todo y vamos a aprender con la práctica. La semana que viene vamos a empezar con la acción de cumplimiento y el procesal también, para que ustedes entonces aprendan mucho más de estos conocimientos. Bueno, muchachos, vamos a llegar hasta ahí, no se me vayan, voy a darle una información al respecto.